Hola, te damos la bienvenida a nuestro módulo de tributaria. Con nuestro primer capítulo, los impuestos, el gasto más importante de tu empresa. ¿Sabías que los impuestos son el gasto más importante que las empresas pagan a lo largo de su vida? No hay manera de salvarse de ellos, pero lo que sí pueden hacer es pagar justo lo que deben pagar, ni un centavo más. Podríamos decir que es como pelar una papa con un cuchillo muy duro. En este caso, sacarás la cáscara, pero también vas a perder mucha papa. En cambio, si usas una pela papa, será mucho menos. Pero imagínate si tuvieras una máquina de las que usan los productores de papas Margarita, que luego terminan en una bolsita para acompañar una cerveza o una gaseosa. De esta manera creo que sería más eficiente. Lo mismo ocurre con los impuestos. Debemos pagarlo, pero solo lo que debemos pagar. Para ello es importante aprender sobre el tema, buscar información en la red y, por supuesto, y muy importante, contar con el apoyo y la ayuda de un profesional, ya que las administraciones tributarias cambian de leyes constantemente y lo último que queremos es pagar sanciones, ¿verdad? Dicho esto, es importante clasificar los impuestos en dos grandes grupos, los impuestos nacionales y los impuestos distritales. Dentro de los impuestos nacionales encontramos principalmente el impuesto de renta, el impuesto de IVA, el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio y el impuesto a los dividendos. Por otro lado, dentro de los impuestos distritales encontramos el impuesto de industria y comercio ICA, el impuesto vehicular, las estampillas, la tarifa bomberil, el impuesto predial y avisos y tableros. En cuanto a los impuestos nacionales, las sociedades deben enfocarse principalmente en el IVA y la renta. El IVA se calcula tomando como base el ingreso y su tarifa general es del 19%. Aunque existen tarifas reducidas como la del 0 o la del 5%. En cuanto a la renta, se toma como base las utilidades y su tarifa general es del 35%, aunque existen tarifas diferenciales como la del 20% para las zonas francas. Además, existen regímenes especiales como el régimen simple de tributación, en el que la tarifa de renta se paga dependiendo del nivel de ingresos que tengan y del tipo de actividad que se desarrolla. Ahora, otro impuesto nacional que causa gran impacto en las sociedades o más bien en los accionistas es el impuesto a los dividendos, que se calcula tomando como base los dividendos efectivamente decretados a favor de los socios. Y aquí es importante que se tenga en cuenta que si la empresa obtuvo alguna exoneración en el impuesto de renta, dicha exoneración la deberá asumir el socio al recibir el dividendo como un mayor valor del impuesto. La tarifa del impuesto de dividendos está contemplada en el artículo 242 del Estatuto Tributario. En cuanto a los impuestos distritales, las empresas generalmente deben pagar el impuesto de ICA y de avisos y tableros. Para su cálculo se toman como base los ingresos y su tarifa oscila entre el 4 y el 14 por mil. Como te habrás dado cuenta, una empresa por cada 100 pesos de ingreso termina pagando alrededor de 40 pesos de impuesto, de tal manera que se hace imperativo tener una acertada planeación tributaria con el fin de pagar lo justo, ni un peso más porque se estaría en detrimento de los recursos y ni un peso menos porque estaríamos exponiendo a la organización a una alta probabilidad de sanciones económicas y penales.